Lam gom punjam be yong la sha za lo e kong ge lo de dim nye den ni tra nam da ra sa la ve chi nye dun ge che ye ze ni je tu kra le bon ze kong da se be zhen zhe ma ri men tam dung e che ze ve lo zo e kong da e pu je dar yin lai zhe jue yong den song zhuo de che zhuo nian mo nian long le jie zhao zhuo zhuo zi jian nan ma re men si re dong ren yu gu jin ye jian zi ra zhi no man de ne da jian sa ju tar yuan den lu zuo jia se tu yu gu Chun trai chu dan chu ni jian zhe da le men zhen zhan bei yong lai du zai den qi jie qin ra wu zi re jie da le den mu men ba ra si re ne ga dan den ju xiong lu dou ba ye lu zhi bo bei nong wa zai du so nam da zu zhen se ji sa ji den den zhen bo me ri ling ge ben ze xie ri ye de nong wei ju gen sa re tum chuan zhuo wei la ma sha ge yu lu ri gam sa ben men zhu ri dam be su ren ye lam je lo ru zhen ma jiang de xin gu jin zhe bu ru den ze bei yong zhen la ma ju bu re che la du xie xie ka la qin ra wi jian gu ru jian zai bei dong du jie lin la bu yar bei den ba yi gun ne san zai bei kai ju ren bo che la cha jie wu Chö dong chö jian nai lu ma nu ra wa rai chi jian zi ne qian bei yi xie jie ro so yi la yi gun ge ba de ra wa rai rik bi du jie xiang la cha jie wu dan nam ba zo sam ba xiong jup chu du sem jie ba ren ba jie sal tam ne tam be chu sen ro nang So, begin. Empiecen generando la bodhicitta. Que debe ser la base para escuchar las enseñanzas de hoy. xi la ning ge na ne la tong xie be ga bre la tong xie hong de la tong la sa pie nga yue be na ne la chu tong ge jo de gong du xu tsar re la tong ge nam be che par de yang gong du xu sem ba re tang ngo rem ji ye wa ta la nga zo tri tu de re So, the topic of El tema de ese curso de verano que empezó el verano pasado es Shamatha y Vipassana. El año pasado hubo explicaciones acerca de la meditación de Shamatha y fueron acabadas, y este año vemos el segmento del tratado que ve la meditación de Vipassana. Ese segmento tiene 4 partes. La primera nombra y explica los prerequisitos para ese tipo de práctica. El segundo presenta los tipos particulares de Vipassana, y la tercera parte que estamos viendo ahora, que empezamos ayer, es la clasificación según la naturaleza esencial. Como lo descubrí ayer, la
traducción que tenéis en línea. Y me dice que la clasificación es 4 tipos de Vipassana, pero de hecho debería decir en 3 tipos de Vipassana. Un texto que fue comunicado el año pasado seguramente, porque ese año no. La naturaleza esencial de esa meditación, Vipassana, Lacton en tibetano y visión penetrante en inglés, o el hecho de ver lo que es superior, la verdadera esencia de los fenómenos. Los 3 tipos son esencialmente, los 3 tipos de meditación de Vipassana son en esa lista. Son traducidos al inglés por discriminación. Debería ser más bien diferenciación, perspectivas para diferenciar. Y el primero de esos 3 tipos de Vipassana aquí tienen que ver con la naturaleza esencial de esas prácticas o de qué se trata exactamente, esencialmente en esa práctica, y se trata de diferenciar las diferentes perspectivas de objetos exteriores de la mente. Luego está el segundo, traducido por en inglés discriminación completa, pero yo lo cambiaría y diría más bien perspectivas suplementarias para diferenciar. Y Rinpoche dijo ayer que eso tiene que ver con perspectivas acerca del propio conocimiento de la propia mente, o sea que no es un conocimiento exterior. Y luego está el tercero, que no hemos visto ayer. Lo empezaremos hoy. Son perspectivas que diferencian dentro del marco de la esencia de la propia esencia. Essence here. Y aquí esencia o la propia esencia es una referencia a los objetos exteriores y a la mente que conoce esos objetos. Aquí naturaleza esencial, según varias perspectivas, tiene que ver con las ambas categorías anteriores. Cada una de ellas, como explicó Khenpo, sus perspectivas son de diferenciar a través de 2 métodos llamados investigación y análisis, y las 3 categorías también son llamados las 3 entradas. Quería esclarecer que esa traducción que se hizo hace 38 años me pareció
tener esos ligeros errores. 3 en vez de 4 y los nombres anteriores, bueno, valen, pero no expresan exactamente el significado completo del término tibetano. La ni raptun jepa la ni de ye yung doa. Mathematics ko yun bro. Number jepa tongbo number jepa la. Tokpa dan chepa. Tokpa to jepa ni je. Lare. Raptun number jepa la. Tokpa to jepa ni je de yerwa. Da ngan so se nara ba. Ore. Chukre. Tukan is child. Tokpa dan chepa ni ba. Then Tokpa chik chepa ni. je ye si yulla. Je chu tokpa goni jepa tang jepa goni jepa ni. Yes. Je ye Det ni då va ni. ni yore je ye de ta por je ye rang di habro. Cheshi koran chikre. Cheshi la Ta tene mare. hona. Ta tingen ze rang goni chena. Raptu Ore tokpa dan chepa chik si gogen då. raptu jepa number jepa Raptu chepa. raptu jepa ni song song Re. ngo la jepa de sum Sum. gos tingen ze gosum se do Re tingi singi gosum. oh ya ta tene go tong go number jepa la ni raptu jepa la ni de ye Tenne tok koran chik du sine tenne shiregen då. Mathematical systems are not det är en tok sekindi. mare charan yan ye tingen zing gen sha lo do Aha. tingen zing gon chena ye wa sum re Re. number jepa raptu jepa ngo Tenne shi Ngo det som. hangla ko då. ye de kar ko ge arsna Aha. wana number jepa la nangse gi ni raptu jepa la nangse gi ni Ja. de ye cha so Yeah, well, I get that point and I'm going to communicate it. Me parece que lo he entendido, voy a intentar comunicarlo. No tengo el mismo sistema matemático que Kempo, pero bueno, lo intentaré. Ja, det pöjig det min då gatan. ye de sum sendo Mare, tsavananga. ye Tokyo sum Moni. So you have the three types listed, which are three types of Están nombrados los 3 tipos que corresponden a 3 tipos de samadhi, en que hay una variación. En cuanto al objeto de samadhi, y por tanto también habría una variación en términos de la mente que practica el tal samadhi. O sea que hay 3 tipos de vipassana, los 3 que fueron nombrados. Luego está 2 de esos 3 tipos adicionales, perspectiva adicional en cuanto a cómo se ejecuta la meditación,
hay una dimensión suplementaria de investigación y análisis. Y aquí es como llegamos a 4, o sea, esa característica suplementaria, esa perspectiva se aplica a los 2 primeros de los 3 tipos de samadhi, y eso, de hecho, sería el número 4 del texto. O sea que en esta traducción que fue compartida en línea el año pasado, o tal vez este año, no sé. No sé de dónde viene el número 4 aquí, porque la traducción fue traducido hace 38 años y no sé si se puede tratar de un error tipográfico o no sé. En todo caso, por favor, corrijan esas correcciones, porque deben ser 3 tipos y no 4. Yurla jebe jinye la jesu tokpatan jebate hu charante. So yesterday Khenpo Rinpoche explained. Ayer Khenpo Rinpoche explicó el primero de los 3 tipos de samadhi, también llamados las 3 entradas, o sea, entradas al samadhi. La primera era la diferenciación de varias perspectivas dentro del marco de objetos de conocimiento exteriores. Y esas explicaciones se dieron ayer, y estaba la característica, la cuarta característica adicional, la característica de investigación y análisis. Mientras se analiza y discrimina, también hay perspectivas de diferenciación de los objetos de conocimiento. Exteriores, interiores, creo que, o exteriores. Ayer empezamos las explicaciones y vamos a seguir hoy. Raptu number jepa sungdoa. Raptu number jepa. Raptu number jepa se du. Ta number tingen ji yom jesa te jinye pe chö le. Jinye le. Chitta ve chö te tragdoa. So this was also explained in brief yesterday. Eso también lo explicamos ayer, pero lo vamos a repetir hoy. Aquí el nombre perspectiva suplementarias de diferenciación. Podríamos decir más concluyentes. Porque hay que ver que hay 2 tipos básicos de objetos. De las cuales se pueden investigar características. Están los objetos de conocimiento exterior, todos los objetos de conocimiento, y luego está el conocimiento que mira las perspectivas de esos objetos. Y eso es el segundo tipo de samadhi, el segundo de los 3
dentro del marco de la meditación vipassana. En los términos tibetanos sería traducido, por ejemplo, por todos los fenómenos que ven la naturaleza verdadera en cuanto a esta perspectiva, en cuanto a la verdadera naturaleza de la mente, lo que la mente verdaderamente es. Tan de la tongpo tongpo kabla perna de la Tokche Yango. tokje ni gogeorwa. And here the fourth additional feature Y aquí la característica adicional de investigación y análisis, aquí también se aplican, también forman parte del método. Perna ta chittawa de yurjin lo de la jepa tang ne ngae sem senkende tang aran sem segiorwa. and here the practitioner uses a process Y aquí el practicante usa un proceso por el cual intenta diferenciar las diferentes perspectivas de la propia mente o el conocimiento que conoce algo. Cualquiera que sea este algo, porque aquí el practicante lo que mira son los funcionamientos de la mente, de la propia mente, con la intención de adquirir una visión profunda de la verdadera naturaleza de la mente. Aran so lo palba chigung mala jana sem sengende yoju rawaje ta je ma to kande yotang suge yang she yo marwa. Now, a regular person in the world has never given any thought to this. Everyone just Persona ordinaria no se preocupa por eso. Uno supone simplemente que tiene una mente y que esta mente existe realmente. Que existe realmente, una mente que tiene una realidad real. Eso es la... De eso presumen todos los individuos. Namkyo yö senge zoge ta tsingri pa da namkyo yö senge zoge sem senge de lepare set. now Sem senge de ni senge dodon de set da tinde geja mangu chungyorwa. then you have people who in terms of humanity Hay gente que se especializaron en varios campos de conocimiento, varias ciencias, individuos que son considerados por el público en general como individuos que tienen un intelecto más desarrollado o más agudizado que otros individuos, y esos individuos de ese grupo, que son vistos como superiores a la promedia en cuanto a su intelecto, o sea, esa gente en el pasado y siguen en el presente, han ido pensando acerca de la mente y han hecho propuestas
y llegaron a conclusiones y algunos llegan a la conclusión que el cerebro es la mente y otros llegan a la conclusión que la mente se encuentra en el corazón y etcétera, etcétera. Mucha gente saca muchas conclusiones diferentes tras haber investigado lo que la mente era verdaderamente. Now, in terms of various religions, En cuanto a religiones, durante unos 2000 años en esas comunidades hubo ese esfuerzo para descubrir lo que era verdaderamente la mente. Sin embargo, one could say that sin embargo, uno podría decir que el individuo dentro de ese marco que logró encontrar la verdad es el Buda Shakyamuni. in other En otros acercamientos religiosos ha habido muchos maestros antiguos que fueron capaces de entender bastante bien lo que era la mente, pero sus conclusiones están basadas esencialmente en una tradición teística que cree en un ser superior como creador del mundo y de los que viven en ese mundo, un Dios. Y esa conclusión es refutada por los budistas. now, according to Buddhism, Según el budismo, la mente no es inmaterial, and according to Buddhism, y según el budismo, la corriente de la mente, aquí no estamos hablando de la verdadera naturaleza de la mente, pero aquí los funcionamientos de la mente tiene que ver esencialmente con la capacidad de la mente a conocer objetos con los que entra en contacto. yeah. So the regular La corriente de la mente ordinaria funciona del modo siguiente. Tiene la capacidad de entrar en contacto con los objetos de conocimiento y de descubrir qué son esos objetos de conocimiento. Objetos del mundo corriente.
Tendra shepate yulan yugyon tene nonchu 가르즈요 원죽수 기차는 nonchu 가리 임바테 따똑배 시키요. Tokchunigi. 독주니기 So, 똑같아. in terms of Vipassana meditation here, Aquí en términos de meditación de Vipassana, en que hay un proceso de diferenciación de varias perspectivas. Aquí se trata de la perspectiva de la propia corriente de la mente. Y aquí está esa cuarta característica de investigación y análisis. El practicante lo primero que hace aquí para descubrir las perspectivas y funcionamientos de la corriente de la mente o de la mente, el practicante empieza por investiga cómo la mente entra en contacto con y conoce objetos de conocimiento. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuáles son los procesos involucrados? Y los errores que ese tipo de conocimiento puede hacer en términos de cómo conoce objetos de conocimiento. so the mistake here, which is Aquí el error descubierto por el método llamado investigación es que lo que se descubre es que el objeto de conocimiento conocido por la mente o por el conocimiento que interactúa con el objeto y le conoce, ese conocimiento no logra ver que el objeto, no logra saber o conocer que ese objeto no es sino la manifestación que toma su origen en varias predisposiciones almacenadas en la corriente de la mente y que provienen de actos del pasado. El hecho de no verlo, de no ver este conocimiento que conoce un objeto, lleva a la conclusión errónea que ese objeto es real, que tiene una realidad real. No logra ver que el objeto de conocimiento carece de una realidad real, que es divorciado de una realidad real. Y eso es descubierto gracias al uso de los métodos llamados investigación. Ese método que el practicante de Vipassana empieza a emplear cuando entra en el segundo de los 3 samadhis, en el que mira la propia mente y sus funcionamientos para ver cómo la mente percibe los objetos exteriores y las conclusiones erróneas
que el estado de la mente samsárico saca de este funcionamiento. 진예배 최연된저라 다 덴바리 something 나고지 제대로 Regular people in the world la gente ordinaria en toda ocasión actúa bajo la idea de que todos los objetos de conocimiento tienen una realidad real. Esa es así es como funciona la mente samsárica. if a person Si una persona empieza a investigar esos objetos de conocimiento, según las instrucciones de la meditación de Vipassana, esta persona va a descubrir que está equivocado. En todo caso, está equivocado. Es un proceso muy largo, al final del cual se dará cuenta de que si se aplica ese método de investigación, se dará cuenta que no hay ni un simple objeto que tenga una realidad real. Y en cuanto a suponer que tiene que hay una realidad, en cuanto a suponer que los fenómenos tienen una realidad real, si se traduce literalmente el término tibetano, el yo del propio objeto. El yo sería lo que es percibido de tal fenómeno. O sea, hay dos tipos de yo. El yo del individuo y el yo de los fenómenos exteriores. En sánscrito y en tibetano, la palabra el yo, se usa la palabra yo, y lo va a verificar, me imagino que en un diccionario en línea. Para esclarecer un poco, digamos que a menudo, si no es siempre, lo que ocurre es que una persona que oye una palabra lo entiende según el conocimiento que tiene de esa palabra, de conocimiento lingüístico, de la definición de esa palabra. Y para la mayoría de la gente, si se dice el yo, se trata de la gente se representa un individuo, pero llegar a esta conclusión es un error, porque en cualquier idioma, inglés o el que sea, la palabra yo tiene varios significados, y he mirado en uno de los diccionarios que hace autoridad lo de sinónimos para
que evitemos de limitar nuestra comprensión de yo. O sea, sinónimos serían carácter, constitución, naturaleza, personalidad, etc. Hay muchos. Y palabras relacionadas con el yo son distintividad, individualidad, único, aspecto único, y por tanto un objeto de conocimiento se puede decir también que tiene un yo, lo que significa una característica, identidad, una identidad específica. Cuando se usa esta palabra no significa necesariamente que estamos hablando de un individuo. Objetos que no poseen una mente, en cambio poseen un yo. Bueno, tienen un yo. So the word self doesn't just... La palabra yo no significa simplemente yo. Eyeglass container is a phenomenon. Ese estuche de gafas es un fenómeno. Y cualquier persona del mundo, cuando ve ese estuche de gafas, lo ve como real, como poseyendo una realidad propia debida a su forma, color, etc. O sea que el estuche de gafas tiene un yo. Y no es falso decirlo porque el inglés, francés, todos los idiomas definen el yo como lo acabo de presentar. O sea que un objeto material de conocimiento puede decirse que posee un yo. You see, in the world, en el mundo se ve que el yo tiene muchísimos sentidos y la mayoría de la gente no lo sabe porque no se preocupó en investigarlo, y la mayoría de las veces no necesitan ese conocimiento porque no dudan siquiera de que ese estuche de gafas nunca dudan de su realidad. Para ellos les aparece real desde un principio, y si le dices a esa persona que esa cosa no tiene un yo, dirá, no, claro, es algo muerto, un objeto muerto, porque la persona nunca se molestó en adquirir un conocimiento más amplio de la palabra yo. Mientras que en las escrituras budistas se les recomienda y se les instruye a la gente que se pregunten a sí mismo si ese estuche de gafas, si es real o no. Es algo que no se le ocurriría siquiera a un ser samsárico. Now, in order to go back to this question, Si
el estuche de gafas es real, entonces la persona debería ser capaz de aportar la prueba. ¿Por qué es real? ¿Qué es lo que hace que sea real? ¿A dónde se encuentra su yo o su alma, digamos, que hicieran que tuviera una realidad real? However, Sin embargo, como se explicó ayer, en cuanto al tercera entrada en Samadhi, cualquier objeto material, al fin y al cabo, no es sino una colección de partículas sutiles, atómicas y subatómicas, y cada partícula puede ser a su vez dividida en unidades cada vez más pequeñas en una progresión infinita. Entonces, ¿a dónde está ese yo que le daría al estuche de gafas una realidad real? No se puede encontrar esa realidad real, y eso es una de las investigaciones que se hace para progresar en el camino de la meditación vipassana. so what is Entonces, ¿cuál es la realidad real? Que la mayoría de los individuos imaginan que está aquí. it's simply Es simplemente una fabricación mental, es una idea que la persona sobreimpone al objeto. if you look at Y luego, si miramos al individuo, según la tradición budista, el llamado individuo, el ser sintiente, está compuesto por 5 cosas esencialmente, llamadas en sánscrito los 5 skandhas y en inglés los 5 constituyentes psicofísicos. so in terms of this O sea, esa característica suplementaria de la investigación, el practicante lo aplica aquí, lo mismo tipo de investigación, y se da cuenta al final que si se investiga correctamente, según las instrucciones, lo que se encuentra es que una colección, una reunión de partes en las que cada parte individual pueden a su vez ser dividida en unidades cada vez más pequeñas, y eso es la prueba de que no hay realidad real, porque no hay un yo o un alma o lo que sea dentro del individuo que haría que el individuo fuera real. Aquí también la idea de una persona real o existente realmente es simplemente una fabricación mental, una idea que se sobreimpone al objeto llamado individuo. so both the notion Entonces ambas nociones de un individuo realmente existente y la noción de una realidad real de todos los objetos exteriores de conocimiento, ambas
son fabricaciones mentales, nociones, ideas que se sobreimponen a un objeto. So, what is it that O sea, ¿qué es lo que es refutado por el budismo? El budismo refuta la validez de esas dos nociones. Dice que esas nociones son falsas, son equivocadas, porque no hay un yo individual del individuo y no hay realidad real para los objetos exteriores de conocimiento, para los conocibles. Pero eso no es sinónimo de una nada, porque no deja de haber las apariencias, la manifestación de objetos exteriores y de los tipos tan variados de individuos, seres sintientes. Y todo es una colección de funcionamientos basado en predisposiciones que han sido adquiridos a través de varios actos virtuosos y no virtuosos. Yeah. And then we have the second part. Luego está la segunda parte de esa cuarta característica adicional, que es el examen, que es algo diferente el análisis, perdón, que es diferente de la investigación, o sea, investigación y análisis, o sea, el segundo, pero la meta es la misma, o sea, llegar al conocimiento del hecho de que no existe un yo del individuo ni un yo de los fenómenos, de los demás fenómenos, de los objetos exteriores de conocimiento. And tomorrow, y mañana Khenpo explicará un poco esta segunda perspectiva de las características, de esa cuarta característica, que es el examen. Esta tarde no habrá preguntas y respuestas porque hubo solo una pregunta y Khenpo Rinpoche va a contestar esta pregunta ahora, porque ¿para qué reunirse para otra sesión suplementaria si hay una sola pregunta? Entonces, Khenpo Rinpoche va a contestar la pregunta ahora y vamos a ver esta pregunta. Cada vez que esta persona explica lo siguiente y luego hace una pregunta. Cada vez que escucho a Khenpo Rinpoche, al principio estoy entusiasta y al final estoy deprimido. Y cuando veo la motivación, o cuando escucho hablar de la motivación de los maestros del pasado comparados con la mía, que es totalmente confusa. O sea, la persona aquí obviamente está pensando que su motivación según parece, no ha sido capaz de generar
la bodhicitta como los maestros antiguos y me hago la pregunta de que en qué estado voy a renacer y debido a esta falta de bodhicitta y a dónde, en qué reino, porque veo que aunque haga muchos esfuerzos, me da la impresión de que lo que hago es regresar, no regresar, lo contrario de avanzar, porque veo mi motivación más claramente y veo más claramente hasta qué punto es difícil cambiar esta motivación y cada día invoco las bendiciones del Buda, pero debido a mi karma pasado y presente, no soy capaz de transformar el estado de la mente. ¿Qué me aconseja Khenpo Rinpoche? Y gracias por el consejo. Y luego la persona acaba diciendo gracias a los que traducen, porque sin ellos nada sería posible en cuanto a entender el Dharma auténtico. Ahora. Khenpo Rinpoche dice que la persona que hace esa pregunta es de alguien de Dakpoka Yulin y dice gracias. Es una pregunta muy buena. Because evidently Annie Yönten, porque evidentemente Annie Yönten se da cuenta de que no ha sido capaz aún de generar por completa la verdadera bodhicitta y el hecho de realizar que no ha sido capaz de hacerlo muestra que la conciencia de la persona que ve, que se ve a ella misma, ve que aún no ha sido capaz aún de hacerlo, de lograrlo. Khenpo says his reaction. Khenpo dice que se alegra de esa pregunta, piensa que todos esos años, 25-26, que ha estado enseñando ese curso de verano en Dakpo, al menos hay una persona que se da cuenta, que se da cuenta de su propio estado de la mente. In fact, de hecho, es extremadamente difícil generar la bodhicitta verdadera. Es posible que algunos individuos se imaginen que lo han hecho, pero de hecho no es sino imaginación. Buddha Shakyamuni himself, proprio Buddha Shakyamuni, antes de su despertar, practicó en un punto decenas de miles de vidas
para ser capaz de generar la bodhicitta auténtica. No es algo fácil de hacer. For example, in terms of Por ejemplo, si uno considera que la guerra en Ucrania, la mayoría de vosotros habréis visto imágenes en la tele y sabe lo que le ocurre a la gente ahí, y la mayoría de vosotros seguramente que sentís compasión hacia los individuos que están atrapados en esa situación. Y eso de por sí es una reacción, un pensamiento virtuoso, el hecho de sentir pena por esa gente que sufre allí, pero contentarse de sentir pena acerca del sufrimiento de los demás no es sinónimo de la verdadera bodhicitta. La bodhicitta auténtica es mucho más que simplemente eso. the authentic body-mind is La bodhicitta auténtica es un estado de la mente que se interesa por todos los seres sintientes, tan amplios como amplio es el cielo, y desea el beneficio de todos ellos. No se trata de ser, de sentirse afectado por imágenes horribles, no se limita a esa emoción de que ocurre cuando se ven esas imágenes en la tele. La bodhicitta es infinitamente más que eso. and Khenpo Rinpoche says Y dice Khenpo Rinpoche, le dice a Nyenten que no hay motivo para sentirse deprimida. Lama yungda chi chi mare te chög de kodu yöba te kalwa sangurwa. Nga lama yungda chi mare te nge kar shegi yorsana sanje ki song sedi ki yorwa. Te rang ko to za she hunje de pe mesiwa kalwa sangwa yin samne gawa che gobe yulres. Khenpo Rinpoche thinks Khenpo Rinpoche piensa que no hay que sentir pena, sino al contrario, porque él tampoco es un maestro perfecto, pero las palabras que pronuncia son las palabras de Buddha Shakyamuni. No es una teoría que él mismo hubiera construido, todo está basado en las enseñanzas del Buddha Shakyamuni. Y si usted ha realizado que su nivel de bodhicitta es insuficiente, eso de por sí es ya una buena cosa, porque como dice Khenpo, significa que se ven las cosas, que usted ve las cosas claramente. Y eso debería inspirar alegría y no depresión.
dene dewaran rovarchis. Cheva Yapu. Jewa yakuchi den ling rovarchis. And Khenpo Rinpoche doesn't think you need. Y Khenpo Rinpoche piensa que no es necesario preocuparse demasiado acerca de los renacimientos futuros, porque, como dijo Shantideva, si uno piensa en la bodhicitta y en sus perspectivas, aunque sea de un modo imperfecto, pero el hecho de preocuparse por ese tema de la bodhicitta, eso, aunque el nivel no sea muy superior, incluso así, esa preocupación por la bodhicitta, ese estado de la mente virtuosa, permitirá un buen renacimiento en el que el individuo pueda seguir desarrollándose. Now, at the time. Si en el momento de la muerte el practicante es capaz de pensar en la bodhicitta, aunque sea a un nivel inferior, imperfecto, y si es capaz de focalizarse en el Buda Shakyamuni, entonces eso bastaría para obtener un buen renacimiento en que la práctica puede seguir y se pueden efectuar progresos. Y un ejemplo de ello es el ejemplo viajar en una carretera muy estrecha y difícil de transitar. Y si uno está en ese camino, en esa carretera, si se puede, si se tiene un caballo, si se tiene un caballo bien entrenado, entonces se puede viajar porque el caballo va a arreglárselas con las dificultades del camino. Y del mismo modo, un estado de la mente preocupado por la bodhicitta y que pone su atención en el Buda Shakyamuni, ese estado de la mente será capaz de navegar el camino difícil después de la muerte y que precede un nuevo renacimiento. Now, of course, as you're... Claro que si uno está montado en caballo y la carretera es mala, puede doler la espalda, etcétera, pero bueno, ¿qué más da? El caballo será capaz de llevaros a buen destino. Now, all of us born in... Todos los que nacimos en el mundo, en el momento de morir, even though we may not
aunque no tengamos realizaciones en Samadhi, lo que sí podemos hacer es preocuparnos de la bodhicitta. Si nos hemos educado en la bodhicitta, claro. And Y en ese caso podremos estar seguros de que tendremos un buen renacimiento, según She Nepal, un maestro tibetano antiguo, muy conocido por sus escritos y sus realizaciones. Entre otras cosas, ha escrito un comentario muy extenso del Mahayana Uttara Tantra Shastra. Kesi leg hwang ma yue ne chig lu jin ang song yin na chi chi bo jin ling gre song de xiang ji sen ma jie one may perhaps not, it depends upon Es posible que, según los funcionamientos del propio karma, no podemos estar seguros de que vamos a renacer como humano, pero el individuo que se preocupa en el momento de morirse, se preocupa por la bodhicitta, tendrá un buen renacimiento. Por ejemplo, la persona que debido a actos no virtuosos no es capaz de renacer como humano, si debido a sus actos pasados está obligado de renacer como animal, al menos renacerá como, por ejemplo, un perro que vive con un humano que quiere a ese perro y que protege, le guarda como mascota. Y sabemos que hay gente muy, muy buena con sus perros, con sus mascotas. Y luego el karma para el renacimiento animal pues acabará, y una vez que este karma se acabó, es posible que uno vuelva a renacer como humano y que podrá seguir practicando, por ejemplo. Algunas mascotas son bastante especiales. El lama tibetano responsable del centro del Dharma en Suecia, no es Suecia, bueno, ese lama tiene un pequeño perro muy majo, y su perro incluso salva a algunos de los insectos de ser aplastados. Según parece, en su mente aparentemente está dotada de muchísimas predisposiciones virtuosas. Claro, Tsulki Rinpoche lleva a su perro a paseo, y a veces cuando pasan insectos, el perro se da cuenta de que esos insectos podrían ser aplastados por un coche, y los atrapa con mucho cuidado con su lengua y los lleva al otro lado de la carretera para que no los aplaste un coche. And this dog has a very
Y ese perro tiene una vida muy agradable. Trulki Rinpoche más o menos ve a ese perro como un hijo suyo y es muy bueno con él. Even though in this aunque en esa vida no sea capaz de llegar a un nivel verdadero de bodhicitta, siempre hay posibilidad de desarrollar esa bodhicitta que acabará siendo útil para un renacimiento futuro. Late Professor Sambaji Ngalkas Shersing Doi Nantu Chuchu Chui Shawasin Songdwa Nyama Kangi Nangto, so. Shersing Do Oh, Shersing. Chuchu Chui Shawasin. Timma Song Nyama Dina Nere Chida. The Java Zongbolin to but the Sanje Kennedy Songdo. There is another example of a recent. Hay otro ejemplo de un maestro, profesor Senpaji, que hace poco falleció, y en una de sus conversaciones con Khenpo Rinpoche dijo que en Sutra de la Prajnaparamita hay una lista de 10 actos que deben ser practicados dentro del marco del Dharma sagrado, y el profesor Senpaji le dijo a Khenpo Rinpoche que el Buddha Shakyamuni explicó que aunque solo fuera uno de esos 10, pero en una base diaria, o sea, al menos uno de ellos, permitiría asegurarse de un buen renacimiento. Y o sea, la bodhicitta es la raíz de un buen renacimiento. El profesor Senpaji le dijo a Khenpo Rinpoche en una conversación, dijo, esa es mi práctica, hago uno de esos 10 cada día, y esa es mi práctica, no tengo otra práctica. Y cuando murió, hace más o menos una semana, en su muerte estaba sentado en meditación en estado meditativo durante 3 días. Entonces, cultivar la bodhicitta es algo verdaderamente potente. Hay que guardar eso en mente. So during this course, durante ese curso, 2 individuos le preguntaron a Khenpo, a ni Yenten ni otra persona que se le preguntó en privado, y le preguntaron acerca de la bodhicitta, y Khenpo les da la gracia. This is not Esas 2 personas no hizo una pregunta estúpida. Esas 2 preguntas son preguntas verdaderas que muestran que provienen de personas que han verdaderamente reflexionado acerca de las explicaciones que han recibido. so Khenpo Rinpoche asked, Khenpo Rinpoche os pide a todos los que seguís sus enseñanzas, que por favor os focalicéis en la bodhicitta, porque si lo hacéis significará que él no habrá perdido su tiempo.
Sanamdi. Bani, Tomne Nyebe, Janam Pamjete, Jaganache, Balap Chubay, Sigbe, Totland, War, Show. And I've been asked by Dr. Y Dakpoka Gyulin me preguntó, me dijo que si hay preguntas que las manden antes de las 9 del próximo miércoles.